Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez aquí compartiéndoles, divulgando conocimiento. El día de hoy me gustaría compartirles acerca de un tema en el que he venido trabajando un par de meses a modo de artículo de investigación. Al día de hoy como tal, el artículo está terminado, pero tengo que trabajar en pequeños detalles. Entonces, tan pronto lo tenga listo, me gustaría compartírselos porque me parece interesante esta perspectiva que le di al cambio climático y el impacto en la industria de la aviación, ¿no? Porque creo que cuando pensamos en cambio climático, igual no profundizamos, por ejemplo, en el campo en el que nosotros como estudiantes de ingeniería aeronáutica nos estamos desarrollando, ¿no? No pensamos mucho en, al menos desde mi perspectiva y con lo que he conversado con mis compañeros, como que directamente un impacto sobre los aviones no es algo que haya escuchado. Y pues bueno, como no es algo que haya escuchado, me tomé la libertad de investigarlo y el día de hoy les comparto lo que encontré, ¿no? Pues vamos a partir de el levantamiento. De acuerdo con la NASA, la sustentación se produce cuando un flujo de gas en movimiento gira por acción de un objeto sólido. El flujo gira en una dirección y la sustentación se genera en dirección opuesta. Y pues bueno, acá les pongo la fórmula de la sustentación. Tenemos cuatro variables que están involucradas: el coeficiente de levantamiento, que es propio de cada perfil aerodinámico, la densidad del aire, la velocidad del flujo y la superficie alar, ¿no? Hablándose en el tema de, por ejemplo, de las alas. Y pues bueno, seguimos con la parte de la ley de los gases ideales. Pues para empezar, los gases son complicados porque están llenos de miles de millones de moléculas energéticas de gas que pueden colisionar y posiblemente interactuar entre ellas. Y dado que es difícil describir de forma exacta un gas real, pues la gente creó el concepto de gas ideal como una aproximación que nos ayuda a modelar y predecir el comportamiento de los gases reales. El término gas ideal se refiere a un gas hipotético, compuesto de moléculas que siguen dos reglas principales, ¿no? La primera de ellas es que las moléculas de un gas ideal no se atraen o repelen entre ellas. Suponemos que las únicas interacciones de las moléculas que componen un gas ideal son las colisiones elásticas entre ellas y con las paredes del contenedor. Y con elásticas nos referimos a que las colisiones no generan energía. Y la segunda regla es que las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan volumen alguno. El gas tiene volumen, ya que las moléculas se expanden en una gran región del espacio, pero las moléculas de un gas ideal son aproximadas por partículas puntuales que en sí mismas no tienen volumen. Y pues bueno, la verdad es que no existen gases que exactamente sean ideales, pero hay un montón de ellos que se comportan casi de esa manera, de tal modo que aproximarlos por un gas ideal es muy útil en numerosas situaciones. De hecho, para temperaturas cercanas a la temperatura ambiente y presiones cercanas a la presión atmosférica, muchos de los gases de los que nos ocupamos son prácticamente ideales. Y pues acá lo que les tengo es el desglose de cómo pasamos de la ley de los gases ideales a entender qué está pasando con la densidad. ¿Cuáles son todos estos factores que están involucrados en la densidad? Y para fines de esta presentación, el que más nos importa es la temperatura, porque queremos entender cómo la temperatura afecta directamente la densidad de este gas ideal, ¿no? Y como podemos observar en todo este despeje, simplemente pasamos de despejar n, sustituimos, desarrollamos y simplemente simplificamos el término de masa sobre volumen, por lo cual tenemos, ubicándonos específicamente en la temperatura, que esta es inversamente proporcional a la densidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues a medida que la temperatura aumenta, la densidad baja y viceversa, a medida que la temperatura disminuye, la densidad aumenta. Y pues bueno, esta es una parte teórica, ¿no? Pero, pues, ¿cómo lo podemos ver en la vida real?
En la vida real tenemos este estudio que se llama Correlations of Temperature, Pressure and Density to 30 kilometers de la Oficina de Investigación Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Y en qué consiste esto? Pues llevó a cabo una recopilación de los datos atmosféricos en diversas locaciones durante un considerable periodo de tiempo como una herramienta a considerar para el diseño y operación de diferentes tipos de vehículos. Em, Se hicieron en 4 diferentes ciudades. Nosotros nos vamos a enfocar en Washington simplemente porque, pues, para no abarcar tanto. Y entiéndase porque en el eje de las ordenadas tenemos la altitud y en el eje de las abscisas tenemos la densidad de salida. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, tenemos al mes de julio. En el mes de julio, si nos ubicamos en la parte de la altitud más baja, podemos observar que el perfil de densidades tiende, en la parte de abajo, tiende a irse muchísimo hacia la izquierda y tan solo en la escala podemos ver que su densidad, incluso en altitudes menores, me parece que son 4000 metros, es menor a cero. Y bueno, ¿qué pasa en julio? En julio la mayoría del tiempo se siente una temperatura muy cálida, incluso llegase a ser uno de los meses más calientes para Washington. Y en enero, que es considerado uno de los meses más fríos, podemos ver que este perfil de densidades ya comienza a hacerse más para la derecha. Ya podemos ver que la densidad a menos de 4000 kilómetros de altitud es mayor a cero, ¿no? Entonces, todo esto es una recopilación de datos que hizo la Fuerza Aérea de Estados Unidos de manera experimental. Esto es lo que pasa en la vida real, ¿no? Pero bueno, para poder entender, ahora ya que sabemos que precisamente cómo es la influencia de la temperatura en la densidad, vamos a pasar a la sustentación, ¿no? ¿Cómo podemos machear todos estos conocimientos? Pues bueno, acá les dejo una imagen de una de las tantas simulaciones que hice en ANSYS Fluent para poder evaluar cómo es que estos cambios de temperatura afectan a la sustentación, ¿no? Eso solamente es una imagen de referencia, pero acá les enseño en la tabla cómo estuvo distribuida la simulación, qué fue lo que quise cambiar y cuáles resultados obtuvimos. Lo que hice fue simular 3 diferentes perfiles aerodinámicos. Tienen la misma geometría, pero lo que cambia es la envergadura. Voy creciendo de 100 milímetros, 200 milímetros y 400 milímetros, ¿no? Proporcionalmente, entonces se van haciendo simplemente más grandes. Se trata de un AK-2412, es un perfil aerodinámico clásico, se utiliza en aviones tipo Cessna, por ejemplo, y pues bueno, a medida que la envergadura crece, pues la superficie alar también crece, ¿no? Y lo que hice fue tener 2 velocidades de prueba, 30 metros sobre segundo y 60 metros sobre segundo. Para cada uno de los modelos se hizo estas evaluaciones a estas 2 diferentes velocidades, porque como pudieron observar en la ecuación de levantamiento, pues la velocidad también es un factor importante, ¿no? Y velocidad, área, por eso estamos variando la envergadura y temperatura, ¿no? Que es lo que nos importa. Coeficiente de levantamiento, si bien es una variable importante, como es propia de cada perfil aerodinámico, me limité simplemente a dejar un solo perfil para los 3 modelos, ¿no? Basándome en cuáles eran estas variables que yo como tal podía modificar en jugar con ellas y comparar. Y qué mejor manera que dejando simplemente el coeficiente de levantamiento constante, ¿no? Y pues bueno, nuestra temperatura inicial fue 288,15 grados Kelvin. La temperatura a nivel del mar. Nuestra temperatura final fue de 363,15 grados Kelvin y hubo aumentos de cada 15 grados para todas las simulaciones. La verdad es que fue un proceso súper extenso hacer tantas simulaciones, pero bueno, al final obtuvimos nuestros resultados, ¿no? Y nuestros resultados es el porcentaje de reducción de sustentación
por aumento de grado. Entonces, por ejemplo, observamos que a 30 metros sobre segundo, el modelo número uno tuvo una reducción de 0.28, cuando se duplicó la velocidad tuvo una reducción de 0.27. Si nos vamos al modelo número 2, a 30 metros sobre segundos hubo una reducción de 0.24, a 60 hubo una reducción, hubo un aumento despreciable de ese porcentaje de reducción, y lo mismo, ¿no? Para el modelo número 3. Se hizo un promedio y el promedio es de 0.26%, ya que vemos que si bien la velocidad afecta un poco este porcentaje, es despreciable. El mayor contribuidor al porcentaje de reducción de sustentación es la temperatura. La velocidad y el área, como podemos observar acá, si bien pueden afectar, es mínimo el cambio que hacen. Es tan mínimo que para fines de este artículo de investigación simplemente lo he dejado despreciable, ¿no? Y pues bueno, vamos con mi parte favorita. ¿Qué tiene que ver todo esto con el cambio climático? Pues les muestro, ¿no? El IPCC es un panel intergubernamental sobre el cambio climático. IPCC hace referencia a sus siglas en inglés. Y en el 2007 emitieron el cuarto informe de evaluación enfocándose en cambios de clima, y en este informe incluyeron distintos escenarios futuros en función de variables socioeconómicas, políticas, de avance tecnológico, pero principalmente de políticas energéticas, que se establecen como marcos hipotéticos que permiten analizar las posibles consecuencias del cambio climático bajo distintas condiciones. Y con ello tenemos el escenario A1, en donde, por ejemplo, suponemos que la sociedad tuvo un rápido crecimiento económico, una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes, ¿no? Tenemos el escenario B2, es un escenario orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, y donde predominan las soluciones locales a la sustentabilidad económica, social y ambiental. Y hay los menores cambios tecnológicos. En este caso, esto se refería al mejor de los casos, ¿no? En donde hacemos un cambio de 180 grados a cómo nos manejamos actualmente con el futuro, con el objetivo de mejorar nuestras condiciones ambientales. Pero bueno, esos son todos los escenarios, y la parte interesante es que cada escenario incluye un rango de probabilidad asociada al aumento de temperatura de una temperatura media global. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, para finales del siglo XXI, tenemos un rango de probabilidad para cada escenario, ¿no? El mejor escenario que es el B1, nos está diciendo que para finales del siglo XXI vamos a tener un aumento de la temperatura de 1.1 a 2.9 grados, y su mejor estimación es 1.8 grados. Pero, por ejemplo, para el caso del peor escenario, que es el A1F1, tenemos un rango de probabilidad de 2.4 a 6.4 grados, y su mejor estimación es 4. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta información? Pues ya que tenemos nuestro porcentaje de reducción de levantamiento, podemos jugar con estas probabilidades para entender cómo es que va a estar siendo afectada la sustentación a finales de este siglo, que estamos a 2025, es cosa de 75 años y pasan volando, de acuerdo a la historia. Y pues bueno, acá hice esta tablita. Esta tablita ya hace referencia al impacto en la aviación, y pues bueno, ¿no? Podemos observar que tenemos los diferentes escenarios. Está el B1, A1T, B2, A1B, A2 y A1F1. En azul, en las columnas azules, tenemos la pérdida mínima estimada de este rango que platicábamos en la diapositiva anterior, y en la línea naranja tenemos la pérdida máxima estimada, ¿no? Hablando nuevamente de este rango del que hablamos en la diapositiva anterior. Y como podemos observar, en el peor de los casos va a haber una disminución de 1.7% de la sustentación. Y bueno,
es un número pequeño, pero déjenme darles un ejemplo, ¿no? Em, Vamos a hacer referencia al peso máximo de despegue. En inglés sus siglas son MTOW y vamos a hablar de la principal implicación de la pérdida de la sustentación en la reducción del peso máximo de despegue. Según datos de Aeroméxico, por ejemplo, el Boeing 7879, el Dreamliner, tiene un peso máximo de despegue de aproximadamente 247 toneladas, ¿no? Entonces, si suponemos la disminución proyectada peor, la más catastrófica, la de 1.7 por ciento en la capacidad de sustentación, sería necesario reducir el peso máximo permitido para el despegue en cerca de 4.26 toneladas para mantener condiciones de vuelo seguro. Esta disminución podría implicar restricciones operativas significativas, como la reducción de pasajeros, de carga útil o incluso de combustible transportado. Y pues todo esto, ¿en qué se viene traduciendo? Pues en costos. Evidentemente, podría volverse más costoso volar en avión debido a estas problemáticas ambientales en un futuro. Y pues bueno, hasta acá llegó mi artículo de investigación que espero próximamente poder estarles compartiendo. Y acá les dejo todas las referencias que utilicé para este artículo. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho y pues siempre que se puede hay que hacer conciencia de las situaciones, de los contextos sociales que nos ingieren y a los cuales deberíamos de estarles prestando suma atención. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más divulgación de conocimiento.